vamos a ir a otro tema. Estamos con María Castiglioni de CIT Asesores Económicos. ¿Cómo le va, María? Buen día. Buen día, un gusto. Gracias, María. Bueno, el tema precios, el tema inflación, ¿cómo viene? ¿Se ha mesetado? ¿La inflación tiende a llegar a un punto más bajo que el mes anterior? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros en CIT hacemos un relevamiento de precios con información, te diría, diaria. En febrero a nosotros nos dio un 16,3%. Nuestro foco está sobre todo en el Gran Buenos Aires, aunque obviamente los fenómenos se dan en todo el país. Lo que puede ocurrir es que un mes el ritmo de aumento de precios sea un poquito más fuerte en algún lugar que en otro del país, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero la inflación en el Gran Buenos Aires fue un punto abajo, fue 19,6%, y en otras partes del país fue más alta, el promedio fue 20,6% de aumento. En nuestro caso, en el Gran Buenos Aires, en nuestro relevamiento nos dio 16,3% en el mes de febrero, ¿no? Que son bastante menor que el mes de enero, pero sigue siendo obviamente una tasa muy alta, donde influyó muchísimo todo lo que tiene que ver con las tarifas. Por un lado, el transporte, la suba de colectivos y taxis, que en particular el Gran Buenos Aires fue del 250%. Recordemos que el transporte tiene costos muy diferentes en el país, y en el Gran Buenos Aires era donde estaba más atrasado, ¿no?, que el resto de la Argentina. Por otro lado, también fue fuerte lo que tiene que ver con las tarifas de luz, que impactaron a partir de mediados del mes y que va a seguir impactando en el promedio de lo que es el índice de marzo. Y por otro lado, sí, todo lo que es prepagas y de gasto de salud, que aumentó un poco menos, pero siguió teniendo subas fuertes, ¿no? Así que el resto, lo que yo diría destacaría es que alimentos y bebidas aumentó un 11% en promedio, que es un nivel mucho menor. Obviamente sigue siendo una inflación muy fuerte, muy ¿no? fuerte, 11% sí. de incremento en un mes, sin duda es algo que hay que corregir, que esperemos que se pueda corregir. El mes de marzo siempre es un mes complicado en términos de inflación, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? El inicio de clases, donde los incrementos de cuotas en los colegios públicos son muy fuertes, y donde viene todo el gasto en libros y productos ligados al colegio, ¿no? Ahora, María, lo que se ve es como que no hay relación entre la inflación y la licuación de salarios e ingresos, ¿no? Como que se deprecia el salario y la inflación sigue siendo, aunque un poco más baja, alta. Bueno, ¿Cuándo se compensa esto? ¿En qué momento la gente puede decir, bueno, recuperé poder adquisitivo, voy a estar por lo menos un poco mejor que antes? ¿Cuándo llegará ese día? Mira, es una muy buena pregunta. Yo te diría que acá hay dos problemas, ¿no? El primero, cuando uno mira con una mirada un poco más larga que los últimos 3 meses, y lo que está pasando en Argentina es que los salarios en general están perdiendo a la inflación. O sea, el salario real o el poder adquisitivo viene cayendo, pero es bastante desparejo entre personas, entre distintos grupos, ¿no? Vienen cayendo las jubilaciones, pero sobre todo las que no son la mínima, aquellos que han aportado más, porque a los demás, sobre todo en los últimos 4 años, se les ha compensado con bonos por fuera de lo que es el ajuste de ley, lo cual es totalmente discrecional y como digo, en un punto injusto, porque solamente a los que tienen la mínima, ¿no? Claro. Por otro lado, el sector informal autónomo viene, según todos los relevamientos, cayendo sistemáticamente el poder de compra, y se agudizó sobre todo en el último año y medio, ¿no? Por una combinación de una inflación que se aceleró y los ingresos que aumentaron, pero mucho más. Pero eso, ¿van a poder recuperar ese terreno aquellos jubilados que no cobran la mínima y, bueno, no reciben el bono, entonces se van equiparando con la mínima? Mira, acá el gran tema es la discusión de la fórmula jubilatoria y si va a haber una compensación o no, y lamentablemente esta discusión había empezado y quedó congelada cuando cayó la ley Omnibus, porque el problema que tiene la fórmula jubilatoria actual es que tiene, por un lado, es una mezcla de ajuste por inflación y salarios. Sé que cuando los salarios se atrasan, el aumento, el incremento de los jubilados también sufre, por un lado. Por otro lado, aumenta en forma trimestral, pero con demora, con trimestres de demora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los precios se aceleran, no los puede captar
al cabo de 3 meses, en ese periodo, porque todavía está ajustando por inflaciones más viejas, más bajas, ¿no? Entonces esto genera una desconexión temporal, ¿no?, entre los ajustes, y esto lamentablemente no es nuevo. O sea, en los 4 años de la gestión anterior, los salarios perdieron contra la inflación sistemáticamente. Fue el rubro que más pero ajustó, yo digo, ¿no? para no contarle a la gente lo que ya sabe, lo que ya sufrió, lo que viene, ¿es mejor? En el corto plazo, para los jubilados todavía no van a poder recuperar sus ingresos, como te decía, por la fórmula de morada, ¿no? Van a tener que esperar, si esto sigue así, a que pasen otro trimestre más por lo menos, y bueno, ahí recuperarían, porque van a poder captar los incrementos de inflación. Si la fórmula llega a cambiar, lo relevante va a ser si va a haber algún ajuste por sobre lo que es la inflación inicial para compensar la pérdida que hubo. Eso todavía no te lo puedo responder, lamentablemente. Creo que es algo que, por supuesto, que sería lo deseable. Y para el resto de la gente va a depender mucho de los sectores. Hay rubros, yo diría, en el caso de que impactó también en la inflación, en lo que tiene que ver con encargados, por ejemplo, o empleados de comercio, han logrado ya reaperturas de paritarias que equipararon la inflación, pero hay otros, camioneros también está reabriendo paritarias, pero bueno, hay otros sectores que están discutiendo ahora y los incrementos por ahora están por abajo de la inflación. Esto es dinámico y es muy disperso. ¿Y cuál es la clave acá para que, digamos, la población en general pueda empezar a sentir una mejora? Como te decía, por un lado clave que la inflación desacelere, porque si no siempre vamos a estar corriendo atrás. Y la otra es que los salarios, las reaperturas de salarios sean cada vez más altas, o los ajustes, y va a ser muy importante entonces que la economía empiece a crecer, porque en definitiva no hay forma de que los salarios le puedan ganar a la inflación más que un momento puntual. Si la economía no recupera, no empieza a crecer en forma sostenida. Nosotros estamos viendo que el sector agrícola y todo lo ligado al agro van a ser el motor del crecimiento, diría más bien a partir del segundo trimestre, y va a ser muy importante que el resto de los sectores puedan recuperar. Y para ello, yo te diría, hay cuestiones muy importantes como que la situación macroeconómica mejore, que se empiecen sigan sacando restricciones a lo que tiene que ver con el cepo cambiario, porque esto traba las inversiones, traba la importación, traba la actividad económica en general, y que bueno, obviamente en todo esto la confianza en el programa económico es fundamental. O sea, ahora, las cuestiones macroeconómicas van a ayudar a que la economía pueda empezar a andar. María, usted decía recién segundo trimestre para empezar el crecimiento. Abril, mayo, junio. ¿Serían meses donde empezaremos a recuperarnos? Yo creo que pensamos que sí, pero obviamente esto va a ser lento después de la caída, y depende de los sectores, no es que todos recuperan al mismo momento y al mismo ritmo, ¿no? Y va a ser más rápido cuanto más rápido baje la inflación, y cuanto más rápido también se definan algunos cambios que ayuden justamente a que la gente se anime a emprender, se anime a poner de vuelta en acción el sector productivo en Argentina. ¿Y cuáles serían esos cambios? Bueno, yo creo que muchos estaban contenidos, por un lado, en lo que es la ley ómnibus, ¿no? Reformas de garantía de inversiones, un blanqueo lo se llama popular, ¿no? Para los que tienen pocos dólares sin declarar, para que los puedan activar, ¿no? Y esto ayude a dinamizar la economía, a que hayan menos regulaciones y costos para que muchos sectores se animen a emprender, a que haya también vigencia el decreto de necesidad de urgencia. Había un capítulo que era el laboral, que quitaba mucho riesgo de juicios laborales por encima de las jubilaciones, la reforma laboral, normativas, claro, que ayuden a que la gente se anime también en algún rubro que podría crecer, a contratar gente, ¿no? Y cualquier emprendedor, cualquier pyme tiene muchos temores a seguir contratando, y de hecho los datos lo marcan, ¿no? El empleo registrado está estancado hace 12 años, y una parte tiene que ver con esto también, ¿no? Ahora, así que yo creo que... ¿cuándo ven ustedes inflación de un dígito, estimativamente? ¿Para cuándo la ven? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que para mayo estaríamos viendo una inflación de un dígito.
y obviamente se mantiene, que es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Una estabilidad en lo que tiene que ver con las variables financieras, con los tipos de cambios financieros, un ritmo suave de aumento del dólar oficial, que obviamente no determinan la inflación, pero impactan en el corto plazo, ¿no? Eso es un precio de la economía, pero muy relevante para los argentinos, porque frente a la historia de alta inflación siempre recurrimos al dólar, ¿no? Así que yo diría ahí es donde ha pasado o haber pasado la mayor parte de los ajustes fuertes de precios que venían atrasados. Y bueno, el ancla sin duda para que esto se concrete es que el gobierno cumpla con su meta de equilibrio fiscal financiero. ¿Por qué algo que parece tan lejano es tan importante? Porque la inflación, en definitiva, es la pérdida de poder de compra de nuestra moneda, el peso, y se debe a que hay exceso de oferta de pesos. O sea, hay muchos pesos en la economía que la gente no necesita, no demanda, y para que esto se corte, lo que hay que cortar es la causa de la emisión, que en Argentina es el déficit fiscal, porque los gobiernos que han defaulteado, han caído muchas veces en reestructuraciones de deuda, acuden fundamentalmente o a deuda interna, que ya está saturado el mercado y por eso no hay crédito al sector privado, y a la emisión monetaria, o sea, pedirle al Banco Central que le imprima billetes. Bueno, si se elimina el déficit fiscal, quiere decir que el gobierno gasta lo que tiene por recaudación, no solo para los gastos que se llaman primarios, sino también para pagar los intereses de la deuda. María, esto garantiza que no haya que emitir más, ¿no? Y sostener esto en el tiempo, sin duda, es la condición necesaria para que la inflación pueda bajar. Le agradezco muchísimo, María, este contacto. Seguiremos consultándolos, No, de nada, buen día. María Castiglioni es de CIT Asesores Económicos. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica. Con María Dilia Sebastiani.